Caída de presión. Ya habíamos visto que la caída de presión estaba en función de varios parámetros como la fricción, la longitud, perímetro, área y el caudal. Ahora tenemos que esta pérdida de presión puede estar en función de la caída de presión por fricción y la caída de presión por choque, que vendría a ser la presión estática de la mina, y también la caída de presión o presión de velocidad, que vendría a ser la presión dinámica. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en las caídas de presión o pérdida de presión por fricción y choque. ¿Qué entendemos en la pérdida de presión por fricción? Pues en la pérdida de presión por fricción se considera toda la caída o toda la presión que se pierde cuando el aire roza en las paredes del conducto. Ya habíamos visto, si el conducto es más rugoso, pues se tendrá mayor caída de presión. Ok, pero ¿qué ocurriría si en este conducto tenemos obstrucciones? Ya puede ser como carros mineros, ¿no? O fajas transportadoras, o la presencia del aire, de agua, humedad en el aire, etcétera, ¿no? O de repente también puede ser que haya intersecciones, ¿no? O desviaciones, o tal vez curvas, codos, etcétera. Para este caso, si tenemos, por ejemplo, curvas, ¿cuál sería la longitud de esta sección? O en el caso de que tengamos, por ejemplo, una puerta, ¿no? Tenemos un ducto y en el medio nosotros contamos con una compuerta, ¿sí? Con una ventana ahí. ¿Qué longitud consideramos si no tiene longitud, o en este caso su longitud es despreciable? Para esto, para cada uno de estos casos se le considera una longitud equivalente. Para determinar esta longitud equivalente existen tablas, las cuales están en las diapositivas. Ahora, ¿cómo quedaría la fórmula? Entonces, la caída de presión es igual al coeficiente de fricción por la longitud de la labor por el perímetro por la densidad del aire por el caudal al cuadrado, todo dividido sobre el área al cubo por 1.2. La misma analogía se puede hacer en el caso de pérdida de presión por choque. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Tendríamos que la caída de presión por choque sería igual a constante fricción por la longitud, pero en este caso se considera una longitud equivalente. Esta longitud equivalente será igual a la sumatoria de todas las longitudes equivalentes, ya sea de curvas, codos, compuertas, reducciones, ampliaciones, cruces en T, cruces en X, etcétera, ¿no? Sumamos todas esas longitudes equivalentes y se consideran como una longitud equivalente total. Nuevamente multiplicado por el perímetro, por la densidad, el caudal al cuadrado, todo dividido sobre el área de la sección transversal al cubo por 1.2, que es la densidad del aire en condiciones normales. Entonces, si tenemos en este caso esta caída de presión, sería nuestra caída de presión por fricción, y aquí tenemos la caída de presión por choque. Nos dice que la pérdida de presión o la presión estática de la mina es igual a la sumatoria. Entonces, la presión estática de la mina vendría a ser
la pérdida de presión por fricción más la pérdida de fricción por choque. ¿Sí? Para lo cual tenemos, si sumamos ambas, que constante de fricción por la longitud de la labor por el perímetro por la densidad del aire por el caudal al cuadrado, todo dividido sobre 1.2 veces el área al cubo, más la constante de fricción nuevamente por la longitud equivalente por el perímetro por la densidad del aire por el caudal al cuadrado y todo dividido sobre 1.2 veces el área al cubo, será igual a la presión estática de la mina, ¿no? O en otras palabras sería la caída de presión. Ok, entonces si nosotros realizamos un despeje o una simplificación de estas dos, de esta suma, vamos a tener la siguiente expresión, que la pérdida de presión o caída de presión va a ser igual a constante de fricción por la suma de la longitud de la labor más la longitud equivalente, ya sabemos, de todas las curvas, cruces, compuertas, etcétera, por el perímetro, por la densidad de la labor, por el caudal al cuadrado, todo dividido sobre 1.2 veces el área al cubo. Gracias.